Hola mis queridos hermanos, seguimos en el libro de Gálatas capítulo 1 aprendiendo cosas sobre lo que es el verdadero evangelio que Cristo nos dejó en este planeta Tierra. Hoy queremos ver Gálatas 1, los versículos 11 al final del capítulo 24. Lo voy a leer para que tengamos una idea de qué se trata aquí. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento, pues fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Aquí Pablo reitera otra vez de que su llamado y su apostolado le fue dado y le fue revelado directamente por Jesucristo mismo. Eso es un dato muy importante porque una de las características básicas de lo que es el cristianismo verdadero es el cristianismo nace y se vive por revelación y no por aprendizaje. No podemos aprender a ser cristianos. No podemos hacer un curso y al final del curso nos graduamos como creyentes. Eso no existe. Todo lo que Dios hace lo hace a través de la revelación de su voluntad, de su palabra, por medio de tu Espíritu Santo, o por medio, como dice Pablo aquí, un encuentro personal con Jesucristo. Podemos suponer de que la experiencia que Pablo describe en 2 Corintios 12, donde habla de un hombre refiriéndose a sí mismo que fue trasladado al tercer cielo, podemos suponer que eso fue el momento cuando Pablo se había apartado después de su conversión. Desapareció primero 3 años y después pasaron otros 11 años y en este tiempo sucedió lo que relata 2 Corintios 12, donde Pablo tuvo un encuentro, fue trasladado al tercer cielo y seguramente allá de boca de Jesucristo mismo, Pablo oyó el evangelio de cómo realmente Dios lo había intentado. ¿Por qué era tan necesaria esta revelación? Vemos en la historia de los otros apóstoles, como Pedro, de que les costaba desprenderse del judaísmo. Estaban todavía decidiendo que el cristianismo es algo completamente nuevo, o todavía somos judíos, somos cristianos judíos o judíos cristianos. En fin, que pasó un tiempo que mencioné la vez pasada de transición para que se aclarara realmente
lo que significa el Evangelio predicado y anunciado por Jesucristo durante su estancia en la tierra hasta su ascensión al cielo. Y Pablo fue usado por Dios para realmente explicar el Evangelio tal como Dios lo había intentado que se entendiera y que se viviera. Que los otros apóstoles no habían llegado a este entendimiento tal como Pablo, y Dios lo usó, dice que lo escogió desde el vientre de su madre. Dios ya tenía su mirada en Pablo de que él iba a ser un instrumento para realmente explicar en forma bíblica, podríamos decir teológica, dogmática, lo que es el Evangelio. Y los escritos de Pablo son exactamente eso. Pero lo importante es que la información, la interpretación verdadera de lo que significa e implica el Evangelio, a Pablo le fue dado por revelación directa de Jesucristo y no por aprenderlo de otra persona o aprenderlo de la teología de su iglesia, de su denominación o lo que sea. Jesucristo lo indicó ya en su tiempo en la tierra, porque en Mateo 16, donde Pedro, al ser preguntado por Jesús quién soy, y Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le contesta, esto no te fue revelado por sangre ni carne, sino por mi Padre que está en los cielos. Y Pedro recibió esta revelación, pero inmediatamente después vemos de que Pedro no sabía manejar esta revelación, porque al leer Mateo 16 vemos de que llegó a conclusiones erróneas a pesar de haber recibido una revelación de Dios. Pero el proceso que Jesucristo implica aquí es lo siguiente. Si alguien va a comprender cualquier verdad que tenga que ver con el Evangelio, es por revelación de Dios y no es por aprendizaje y esfuerzo humano. Ahora, la palabra revelar o revelación en griego es la palabra Apocalipsis, como se llama el último libro de la Biblia también. Y esta palabra sencillamente significa descubrir algo, o sea que algo está oculto y ahora, por ejemplo, podríamos decir que aquí hay un lápiz y entonces este lápiz está oculto, está tapado por algo y no puedo ver el lápiz ahora. Pero ahora revelar es esta acción de que quitar lo que tapa, lo que está debajo, podríamos decir. Y entonces ahora hay revelación porque miro lo que Dios me quería revelar. Y así es con las verdades de la Biblia. Tienen que ser descubiertas por una acción divina y soberana de Dios, cuando podríamos decir, nos quita el velo, nos abre el corazón, nos abre los ojos, nos abre el entendimiento para entender realmente lo que es el Evangelio. Y eso es una cosa muy maravillosa, por un lado, porque la revelación directa de la verdad del Evangelio es obviamente eso que realmente transforma la vida completamente. Por ejemplo, entre los eruditos, los que estudian a fondo las cosas de historia y de la Biblia, dicen que hay dos eventos que son casi inexplicables para personas no creyentes. Una es la resurrección de Cristo y la segunda es, según Josh McDowell en su libro Evidencia que demanda un veredicto, la conversión de Saulo a Pablo. Incluso en mi idioma, en alemán, hay una expresión idiomática que dice que de Saulo a Pablo, que significa que esta persona experimentó una transformación completa. Es como una metamorfosis del gusano a mariposa. Eso es lo que pasó con Saulo y eso es lo que él dice en este texto, que
Y es algo que fue reconocido también por los que conocían su vida, de que este que perseguía a la iglesia a muerte, este que asolaba la iglesia de Jesús, ahora es aquel que predica el Evangelio como la única verdad que puede salvar al ser humano. Esta transformación de Pablo fue y sigue siendo impresionante. Es algo por lo cual deberíamos orar, que se conviertan los Saulos y que nazcan por revelación divina los Pablos en esta tierra, porque necesitamos más de ellos, no para que escriban otra Biblia, sino que para que tengan este poder y esta transformación de vida. Entonces la revelación es realmente la que hace que una persona cambie profunda y totalmente, de tal modo que la gente que lo observe lo puede reconocer que hay un cambio. Y un cambio de vida comunica mucho mejor el Evangelio que una plática dogmática, una plática teológica, una explicación bíblica que a veces cansan. No, aquí una persona que dice que yo mataba a cristianos y o ordenaba su ejecución y ahora defiendo a muerte este mismo evangelio que antes yo perseguía. Este es un mensaje que necesita el mundo. Revelación es la clave. Y tenemos que tomar este ejemplo de Pablo que dice que a mí ningún hombre, ningún ser humano, ningún teólogo, ni siquiera ni un apóstol me explicó a mí lo que es el Evangelio, sino que Jesucristo mismo. La pregunta que yo tengo es, ¿tenemos nosotros esta relación con Jesús que Él mismo nos pueda explicar el Evangelio de tal manera de que nuestra vida esté completamente transformada? ¿O quién ha sido tu maestro? Claro, tenemos maestros que nos explican la palabra de Dios, pero toda explicación, ni del mejor maestro del planeta, puede sustituir el momento de revelación, cuando realmente nuestro espíritu agarra el mensaje y allá entra no solamente un entendimiento a nivel profundo espiritual, sino que allá entra el poder para transformar una vida completamente. Solo el conocimiento teórico de la Biblia no transforma, lo sabemos. Todos conocemos la Biblia. La Biblia nos exhorta a no hagas tal y tal cosa, mas sin embargo lo hacemos. ¿Por qué? Porque no hemos tenido este encuentro con Jesús, donde Jesús mismo nos puede revelar lo que significa, lo que implica, por ejemplo, pecar de tal o de otra manera. Y eso es algo que necesitamos anhelar. El Evangelio no se puede ni entender, ni mucho menos vivir a base de conocimiento humano que se quede a nivel intelectual, a nivel de mente. Eso no es suficiente. La revelación Dios la da cuando Él quiera. Y yo supongo de que Dios va a dar revelación a los que somos humildes, a los que no se creen la mamá de Tarzán teológicamente. Dios va a dar revelación a humildes, a personas que reconocen su incapacidad de llegar a las conclusiones necesarias en sus propias fuerzas humanas, sino que reconocen que solamente la gracia y la soberanía de Dios me puede dar lo que realmente necesito. Hemos hablado de que Pablo se ha autonombrado apóstol. Aquí lo repito otra vez, de que yo soy apóstol. Había otros apóstoles antes. Y Pablo justifica su apostolado también por la revelación que ha recibido de parte de Jesucristo en sus encuentros personales y directos con Cristo. Pero la cosa es que cualquiera podría decir eso, porque ¿quién lo verifica? ¿Quién puede? Si yo digo que Dios a mí me ha hablado, entonces ¿cómo vas a comprobar tú de que realmente ha sido Dios quien me dijo eso?
Pablo dice que Jesucristo prácticamente me hizo apóstol. Jesucristo me reveló el verdadero evangelio. ¿Cómo lo vamos a verificar? Pues la única manera bíblica de verificar estas cosas es ver el fruto. Ver el fruto de la vida. Hay una vida verdaderamente transformada tal como Dios lo desea. En el caso de Pablo, definitivamente. Hay un fruto en su ministerio. Hay un fruto que glorifica a Dios y no al apóstol. También en el caso de Pablo podríamos decir confirmado. O sea que si alguien dice que Dios me habló o que Dios me enseñó tal y tal cosa, ese es un nivel que no podemos verificar. Pero lo que se produce, el fruto que nace de lo que es de esta supuesta revelación, eso realmente puede confirmar que es de Dios. Y nada más unas ideas mías de cómo se puede comprobar. En primer lugar, si hay una revelación divina, esto va a dar fruto divino y eso no va a glorificar al hombre ni a hombres de ninguna manera. En segundo lugar, el beneficio de una revelación siempre es un beneficio en primer lugar para Dios y su reino, y en segundo lugar tal vez un beneficio para el ser humano. Pero el beneficio para el ser humano nunca va a ser en primer lugar. Una revelación divina es algo que engrandece la gracia, que engrandece la soberanía, la misericordia, la gracia de Dios, pero nunca engrandece el esfuerzo y la inteligencia humana. Entonces, cuando hay personas quienes dicen que Dios les ha revelado tal y tal cosa, y a fin de cuentas ellos son los únicos que se benefician y que se aprovechan de tal y tal revelación, podemos dudar si esto realmente ha sido de Dios. En el caso de Pablo, lo que él dice que fue la revelación del Evangelio, que fue su transformación de vida, en la vida de Pablo podemos ver que esto le llevó a vivir una vida muy íntima con Dios, tal íntima de que Jesucristo le reveló realmente la explicación dogmática, teológica, bíblica de lo que es el Evangelio. Pablo de verdad conocía a Jesús de cerca, y eso es realmente la mayor prueba de la veracidad de su llamado y de la veracidad de lo que él dice que le fue revelado. O sea que el fruto realmente es el mensaje que confirma si una revelación ha sido de Dios, si un llamado ha sido de Dios. Y por eso Pablo podía presentarse con una buena autoimagen, con una buena confianza en lo que había experimentado, porque sabía lo que había recibido en Dios, sabía lo que había sido tocado por el mismo Jesús, pero más que todo el fruto de su vida, la multiplicación del fruto de su vida, lo que hizo con lo que experimentó con Cristo, lo que hizo con lo que recibió de Cristo, eso es la prueba de que sí, de verdad, aquí hubo un encuentro verdaderamente entre Pablo y Jesucristo, y lo que enseña definitivamente lo recibió del Señor Jesucristo. Todo esto nos puede enseñar que necesitamos buscar a Dios. Necesitamos con toda humildad doblar nuestras rodillas y decir: Señor, si tú no te revelas a mi vida, lo único que tengo es un conocimiento teórico de la Biblia, que es bonito, pero no transforma ni a mí ni a otros. Hermanos, necesitamos orar, como Pablo enseñó en Efesios, orar: Señor, danos el espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Dios, y danos los ojos del corazón abiertos para realmente reconocer quiénes somos en Cristo y qué tenemos a nuestra disposición, con tal de que el reino de Dios sea glorificado en mi vida y a través de mi vida. Señor, ayúdanos. Padre, danos revelación. Nos quedemos con esta oración corta, pero muy importante. Bendiciones, mis amados hermanos.